OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Olá, eu sou Rogério Bon e estou falando com você acá de Porto Alegre, em sur de Brasil. Você está en el programa Liderazgo para Trascender acá por OID Digital TV. En el programa de hoy, por primero en el editorial, voy a traer una mensaje de este libro, Liderança Humanizada e Inteligência Emocional, Liderazgo Humanizado y la Inteligencia Emocional, en un capítulo escrito por Ana Paula Bon. Sí, y después, en la entrevista, vamos a hablar directamente de México con Octavio García Ramírez, que va a traer un poco de su experiencia en el campo de liderazgo y otros puntos. Entonces, a partir de ahora, liderazgo para trascender. El editorial de hoy trae una mensaje que está en este libro. Este libro tiene distintos autores, yo soy el coordinador editorial del libro, y una de las autoras de este libro es Ana Paula Bon. Y en su capítulo, en una parte, ella habla el siguiente punto. Liderar no es solo una acción realizada en un cargo asumido cuando se asiente como tal. Existen varios conceptos sobre este cargo, que pueden ser de un cargo recibido por mérito técnico, por habilidades, actitudes, por gerencia o por opciones. Vivir el liderazgo humanizado es un proceso de sentir la situación, sentir el momento, el otro, la cultura organizacional y muchos otros factores a ser observados, conocidos y sentidos de manera sistémica. Para poder utilizar este sentimiento, es fundamental la imparcialidad. Y para ser imparcial, es necesario el autoconocimiento, saber qué es lo que sacude el propio equilibrio emocional, evitando decisiones impulsivas y juicios baseados en la amistad, la indiferencia personal y el desequilibrio momentáneo. Muy interesante. Esto entonces está en el capítulo de Ana Paula Bon, en el libro Liderazgo Humanizado e Inteligencia Emocional. Ahora, en la entrevista de hoy, nosotros vamos a hablar directamente de México con el licenciado Octavio García Ramírez. Vamos entonces a la entrevista. En nuestro entrevistado del programa Liderazgo para Trascender de OID Digital TV de hoy, está hablando directamente de Mérida, Yucatán, en México. Octavio García Ramírez, sea bienvenido, Octavio. Muchísimas gracias, don Rogelio. Aquí tiene su casa, efectivamente. Y bueno, pues el tema que ustedes abordan como estrategia de desarrollo para el ganar, ganar, ganar en las Américas y el mundo, la verdad es que es auténticamente prioritario desde la currícula hasta el día a día de nuestras decisiones. Entonces, Octavio, para empezarmos nuestra charla, me gustaría pedirte a contar un poquito de tu trayectoria profesional y personal para que los telespectadores conozcan un poquito más de usted. Muchísimas gracias. Me convoca la
visión multilateral, la aplicación de lo local. Me he comprometido con la agenda ahora de desarrollo sostenible, antes sabemos del milenio. Soy un convencido de la ciudadanía global, de la ciudadanía de las Américas. Me gusta pensar en que somos ciudadanos de las Américas. Tengo muy presente la Carta Democrática Interamericana y en ello he centrado mi vocación en el impulso de políticas públicas originalmente para jóvenes o desde la perspectiva de juventud. Y bueno, como es un asunto no solo estático, sino intergeneracional, pues digamos que ahora estoy igualmente comprometido, estudié una maestría en Gobierno y Políticas Públicas al respecto, de origen soy economista, estudié en la UNAM y pues observo que la potencialidad que tienen las Américas para que respondamos a nuestro estado de ánimo o que respondamos al ánimo de Estado, para que nos pongamos de acuerdo en qué hacer, no solo en cómo llegar al gobierno, por ejemplo, sino efectivamente asumir la gobernanza como el espacio para que todos, desde los gobiernos, desde las oposiciones y sobre todo desde la sociedad civil, las empresas, la interacción con las universidades, pues construyamos las decisiones no solo de planeación, sino de ejecución en el mediano y corto plazo. Fabio, cuando hablamos del tema del liderazgo, me parece que hay una conexión entre liderazgo, desarrollo, crecimiento. Todo esto hace parte de algo que está conectado, unificado. ¿Te parece también? Auténticamente, y ahora más claro que nunca. La pandemia nos ha demostrado que nuestra historia personal, y tú me preguntabas por la de tu servidor, pues está intrínsecamente ligada a la globalidad y a la cuestión nacional. Los casi 200 países lo gestionamos de forma diferente, pero todos nos unimos, sin tenerlo previsto, en una circunstancia inédita en este naciente siglo XXI, pero que seguramente no será la última. Entonces necesitamos estar preparados y para ello necesitamos efectivamente reconocernos como líderes, trabajar respetando nuestros liderazgos, potenciando los mismos, asumiendo que más allá de una visión de seguidores y líderes específicos, en realidad hay que trabajar con el liderazgo que todos tenemos en términos transformacionales y, como tú dices, trascendentes para construir sociedades resilientes y sociedades capaces de ponernos de acuerdo y sobre todo respetando las libertades de los ciudadanos. Es más fácil, asumo, ser licenciado o ingeniero con todo lo que la rigurosidad académica implica, que ciudadano. La ciudadanía requiere mucha vocación, mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo compromiso con la otredad, con lo público, con nuestras ciudades y con nuestros entornos. Usted tiene una centralidad de su atención con las cuestiones de gobernanza, multilateralismo, políticas públicas para Agenda 2030. ¿Puedes hablar un poquito de esta Agenda 2030? ¿Qué es esto y cómo hay conexión de esto con el tema de liderazgo, de desarrollo y todo esto? Hay un caso de universidades que incluso han creado programas específicos de economía y política para el desarrollo pensando en ser actores de cambio y transversalizando los 17 objetivos de la Agenda 2030, las 169 metas y los 200, casi 50 indicadores que tiene. Al respecto, es un acuerdo que todos los países en Naciones Unidas firmaron, signamos, y que nos compromete a visualizar cómo queremos atender una agenda global auténticamente. Hay formas, hay más liberal-demócratas, hay demócratas sociales, hay diferentes formas de alcanzar las metas. Específicamente a mí me ha comprometido la 17 que tiene que ver, el objetivo 17 que tiene que ver con las alianzas y el 16 con las instituciones fuertes, firmes, estables, en marco de cultura de paz. Tuve la oportunidad de hacer un estudio de fin de máster sobre compliance en un énfasis de la meta 17.14, que tiene que ver con qué tanto estamos haciendo de forma coherente la política pública, de forma sostenible, si en verdad nuestras decisiones las estamos asumiendo con esta generación o le estamos cargando el peso a las siguientes generaciones. Entonces,
después de que se cumpla la Agenda 2030 o que se cumpla el tiempo, pues va a haber una Agenda 2040, como ya lo tiene Antioquia, ya lo tiene Yucatán, por cierto. Japón ya va en la Agenda 2050. Las potencias, tú sabes, programan a largo plazo. En el caso de México, pues somos una potencia, aunque el reto es que nos comportemos como tal, porque estamos en el 17 de acuerdo del PIB, pero en desarrollo humano estamos en el 86 y en Estado de Derecho el 140, en el 114 y 140 de acuerdo al World Justice Project. Entonces el desafío es muy amplio, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. No solo es cumplir la meta, sino hacerlo de una forma que potencie a las sociedades y, por supuesto, que a las realidades locales. ¿Es correcto decirnos que el desarrollo humano de las personas dentro de las naciones están conectados con el tipo de liderazgo que hay dentro de sus países, dentro de sus organizaciones, dentro de las empresas? Completamente. Puedes tener una sociedad hipereducada en términos de grados, posgrados, postdoctorados en dictadura, sin libertad académica, por ejemplo, para investigar. Entonces, en realidad sí importa el cómo. Y la sociedad cada vez más, la sociedad mundial, si se permite esa expresión, pues cada vez se va a decantar por comprometerse con los derechos humanos o hacer caso omiso de su respeto. Y entonces, pues es una decisión personal, es una decisión de la sociedad, es una decisión política, por supuesto, y que en términos, por ejemplo, en el caso europeo, pues queda perfectamente claro que las inversiones van a seguir fluyendo donde haya un cumplimiento ético, por supuesto, donde se respeten los derechos humanos y donde haya una plenitud democrática. Ahora, estaba a mirar aquí un poco más de sus actividades, Otavio. Usted hace parte de distintas redes de investigación y esto me parece algo muy importante porque cuando estamos trabajando con investigación, estamos a aprender, estamos a conocer un poquito más de la realidad del mundo en la práctica y no solamente en lo que dicen los libros, que también es importante, pero una cosa es lo que dicen los libros, otra cosa es lo que vemos con la investigación, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito de su trabajo como investigador y cómo eso tiene conexión con su percepción del mundo y de los cambios que vienen? Muchas gracias, don Rogelio. Me asumo como un permanente aprendiz. Cuando tengo oportunidad de facilitar alguna sesión académica, coordinar algún programa, entre los colegas nos planteamos cuáles son los mejores textos que hay que conocer como estudioso del tema en cualquier latitud y que sean los canales de la información permanente los que brinden estos lentes al respecto, ya sea en un curso de grado o de posgrado, qué artículos escribir, qué congresos nacionales o internacionales acudir, con qué colegas tener diálogos. Yo por eso es que agradezco mucho la oportunidad de interlocución porque precisamente así fue como propiciamos esta sinergia que mucho aprecio y que, si me permites, expreso para un saludo atento a todos los colegas quienes nos escucharán en todas las latitudes de las Américas y de otras partes. Y asumo que los investigadores, los especialistas, los ampliadores del conocimiento, se permite esta expresión, nos dan el contexto. Si bien tenemos el texto, el contexto es lo que hace la diferencia y el actor, el líder académico, el estudiante, el egresado, el propio profesor, las propias comunidades, los propios ecosistemas para innovación, para la investigación, para el aprendizaje, pues cuentan. Y en ese contexto necesitamos, como se dice técnicamente, mejorar los mecanismos de gobernanza educativa, de gobernanza de la investigación, que al final del día tiene que ver con sentarnos todos a la mesa, de no solo saber que ahí están los problemas, sino que están las herramientas, y ahora vivimos en la era de los datos. El reto es que transformemos, capitalizamos esos datos en soluciones prácticas, pragmáticas, muy puntuales. Octavio, un otro punto que me parece importante, usted ha trabajado también con políticas para juventud en distintas oportunidades, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas para juventud, estamos también a preparar los líderes de futuro. Estamos cambiando el futuro cuando verdaderamente estamos mirando en los jóvenes. Sí,
como actores del desarrollo y particularmente los jóvenes permiten jugar con la expresión de espíritu también, ¿no? Ajá. Creo que esta capacidad de pensar permanentemente, de comprometerse con nuevas tesituras, siempre, yo tengo 2 hijos y asumo, David es mi hijo mayor, que él es mi maestro, por ejemplo, ¿no? Entonces él fue el primero que me mostró el chat GPT. Entonces, el trabajar con las nuevas generaciones siempre nutre y es un desafío porque, por supuesto que están sujetas a un escrutinio mayor. Pasa lo mismo con las mujeres en el poder. Y cuando llegan hemos visto presidentes muy jóvenes, pues el escrutinio público es aún mayúsculo. Y al final del día, ya don Luis F. Aguilar, en su texto de gobernanza, un nuevo proceso de gobernar, nos hizo ver que no es el tema de quién, es el tema de con quién, el cómo, el proceso es el problema. El proceso político, el proceso democrático, el proceso social. Entonces, ¿cómo mejoramos esos procesos y cómo, alineando el liderazgo, los diferentes liderazgos para esos nuevos escenarios, tienes a líderes que sepan que no tienen la verdad absoluta, que tienen la posibilidad de facilitar acuerdos y de encauzar, de ponerse al servicio en vez de pensarse solo de forma vertical superior. Estamos ahora en el final del primer semestre de 2023. Tuvimos por 2 años el peso de la pandemia que ha cambiado mucho en toda parte, acá en Brasil, en Perú y ciertamente en México también. En su visión, ¿el papel del líder ha cambiado también en función por causa de la pandemia? La influencia de nuevas tecnologías, algo así ha transformado el papel del líder en este periodo? La pregunta, apreciado Rogelio, me hace pensar en del son politicón al político en Zoom. Ajá. La virtualidad y toda la inteligencia artificial en esta nueva etapa nos ha demostrado que hay una coexistencia, digamos técnicamente los multiversos, ¿no? Al final del día, el metaverso requiere metavalores y auténticamente el ser liberal, el ser demócrata, el ser tolerante y la expresión tolerancia habría que, digamos, amabilizarla como perfectamente comprometido con la otredad. Tienes ahí la posibilidad de, en la escala de la sociedad del conocimiento, a diferencia de la que fue el siglo XIX, que fue básicamente industrial, o el siglo XX, básicamente financiero, en la sociedad del conocimiento del siglo XXI, pues tenemos, es más, la obligación, si no lo permites, la corresponsabilidad de construir sociedades ganar, 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 para que ganes tú, gane yo, ganemos todos, versus los juegos suma cero o que la idea de que alguien tiene que perder para que los demás ganen o viceversa. Entonces, la complicación geopolítica, por supuesto, después de la invasión rusa a Ucrania, de la pandemia, que todavía no alcanzamos a medir todos los efectos que tiene, que ha tenido, particularmente en la educación, en salud, y en cómo nos ponemos de acuerdo o no para resolver desde lo más cercano hasta lo más global las problemáticas y las coyunturas. Por eso es que si algo habría que transversalizar sería lo que tú te dedicas y tu equipo, el asunto del liderazgo transformacional y del liderazgo trascendente. ¿Es posible decirte que los jóvenes de hoy están más preparados, más prontos para trabajar con las cuestiones de liderazgo do que los jóvenes de 20, 30 años antes? ¿O piensas que son momentos completamente distintos y no es posible hacerse comparación entre eso? Siempre le apuesto a los jóvenes. Hay algunos estudios neurocientíficos que, dada la exposición potenciada que las nuevas generaciones tienen a la pantalla, ha reducidose por primera vez ciertas capacidades. Hay algún libro de qué ha hecho Internet en nuestras mentes. Entonces, pues efectivamente nos facilita una gran visualización de temas, pero reduce la capacidad de concentración en algún texto, por ejemplo, a fondo. En ese sentido, la verdad es que necesitamos reconocer
que los jóvenes de 70, los jóvenes de 80, los jóvenes de 60, los jóvenes de 50 tienen mucho que aportar. Me parece que así como existe el diálogo interreligioso, el diálogo intergeneracional se debe potenciar y quizás Oriente lo tiene más trabajado que nosotros en Occidente, este respeto por la edad y que podamos aprender mutuamente. Entonces, me parece que las nuevas generaciones que ya aparte, digamos, se han acelerado, antes eran más amplio el tiempo en el cual se dividía, ahora me parece que la diferencia entre los jóvenes de 25 con los de 15 es más grande que lo que solía ser. Se dice que la exposición de imágenes en las que están ahora los jóvenes, por ejemplo, la generación Z, ¿no? Iba a decir cristal, porque esta debilidad también que se ha criticado, de que se le dice algo a alguien y entonces hay una hipersensibilidad al grado de la ruptura. Y entonces, ¿cómo construimos sociedades resilientes, sociedades exitosas de hombres y mujeres libres si tienes individuos frágiles, ¿no? Y entonces, en realidad ahí la fortaleza espiritual, anímica, emocional, la inteligencia particularmente emocional, que creo que de las dos inteligencias que al ser humano se le atribuyen, pues es la auténtica, si no es que es la única, quizás un poco parafraseando, el tema es que tengamos mejores resultados. Y por resultados, si los vemos en términos, por ejemplo, de paz, en términos de convivencia, la verdad es que no estamos haciendo las cosas mejor que antes, aunque, en síntesis, yo soy no solo activista, sino positivista al respecto, ¿no? Tengo una visión positiva al respecto, pero sí realista también de los nichos que es posible que nos comprometan de mejor forma y de mayor velocidad. Déjame trazer un punto que usted ha trazido, que es la cuestión de inteligencia emocional y también la cuestión de comunicación. Cuando hablamos de líder, líder es una persona que tiene que tener una buena inteligencia emocional y también una buena habilidad de comunicación. Lo que vemos hoy es que los jóvenes muchas veces tienen una buena relación con la tecnología que les permite hacer comunicación, pero no habilidades verdaderamente de buena comunicación entre personas. ¿Qué te parece? Lo vivo todos los días y en ese contexto, pues no basta que nos preocupemos, necesitamos ocuparnos con ellos. Fíjate que tuve recientemente la posibilidad de invitar a mis hijos a una charla con dos amigas internacionalistas. Te voy a compartir el audio ahora que lo tengamos, porque resultó evocador. Ellos están en el proceso de decidir qué van a estudiar. Y entonces ellas compartieron sus experiencias personales y la verdad es que por primera vez logré observar una comunicación distinta, abierta, más allá de la pantalla, con personas reales, con experiencias reales, con vivencias reales y que estoy cierto, porque lo vi en sus propias expresiones, que superó sus expectativas. Y efectivamente, ¿no? Entonces necesitamos no solo entender qué pasa en las redes, sino hablar particularmente con ellos y pues, digamos, en quienes acumulamos un poco más de semanas en este planeta, pues desaprender muchos de los esquemas y reaprender con ellos. Octavio, un otro tema que me gustaría hablar rápidamente con usted, en el principio de junio, encuentro de asociaciones científicas y científicos españoles en América, dentro de una jornada de diplomacia científica en América. ¿Cuál es la importancia de este tipo de evento para el desarrollo de investigación y para ampliar lo conocimiento? El saber y asumir y de forma estratégica aterrizar que no estamos solos, en el sentido de las alianzas y de poner al servicio de la sociedad el conocimiento. Ahora tenemos más opciones de educación que nunca. El asunto es cómo capitalizamos esos doctorados, postdoctorados, maestrías, licenciaturas, etcétera, a verdaderamente calidad de vida inter e intrapersonal. Entonces, por ejemplo, la dinámica que llevan los señores rectores de universidades ahora los llevó en Valencia a estar presentes a principios de mayo y entonces uno puede ver también todos los acuerdos institucionales, están muy alineados, por ejemplo, con la Agenda 2030, efectivamente, la propia Fundación Carolina ha sacado ya por cuarta ocasión un premio de universidad
alineado a la Agenda 2030, donde plantean trabajos fin de máster con temáticas al respecto. Y estos ejercicios de interlocución después, aparte de la pandemia, que sean presenciales, pues ayudan a reencontrarse. Va a transmitirse en línea, lo lleva la Embajada de España en México, va a ser en el Centro Cultural de España, que se ubica en la Ciudad de México. Ya está a tu disposición la información. Yo acudo como observador y como aprendiz, ¿no? Me quedo con esta palabra de aprendiz, pero también con el compromiso de ser facilitador de puentes. Me parece que hay una necesaria construcción de puentes que potenciar, no solo subregionalmente, regionalmente, birregionalmente, América Latina, el Caribe, Unión Europea, que por cierto en julio están los jefes de Estado, los 27 europeos, los 33 de América Latina y el Caribe, y entonces ahí también vemos toda una sinergia, porque pues Europa ya nos lleva mucho al respecto de cómo, por ejemplo, reconocer los estudios entre los 27 países. Y nosotros de este lado del charco, pues a veces tenemos muchos problemas, incluso hasta para reconocimiento dentro de los propios países, de acuerdo a los sistemas, subsistemas, etcétera, ¿no? Parece que esa facilidad, pensando en las microcredenciales que están visualizándose como herramientas de nuevas formas de oficialización y de caminos de formación, pues me parece que también, pues sincerándonos con las realidades de las nuevas generaciones, asumiendo este liderazgo, dejándole la currícula abierta al joven, al estudiante, para que le digas, mira, esto es lo que verdaderamente te puede servir para el 2030, 2040, 2050, tú elige, el punto es que coadyuves a tu felicidad de manera corresponsable y que también seas un ciudadano, ciudadana del mundo comprometido con el planeta, que mucho le falta de eso. Octavio García Ramírez, que está hablando directamente de Mérida, en Yucatán, México. Estamos en esta conexión de Brasil, México, hablando para los amigos de Perú. Entonces, pediría que dejaste, para terminar esta nuestra charla, un mensaje para todos que están a mirarnos acá en este canal. De hermandad y de amistad. La hermandad de sangre y la amistad, que es la hermandad que uno elige. Y esta corresponsabilidad para el ganar, ganar, ganar. Tú tienes la bandera de Brasil y tienes a Brasil en tu corazón, al igual que tu servidor, porque reconozco en Brasil una potencia, así como la caracterización de toda una de las naciones que une a estas bellas Américas. Saludo especial para los colegas en Perú. Dicen los sociólogos que también tenemos especial identidad entre México y Perú. Siempre lo pienso como el vuelo del águila y el cóndor. Y al final del día, apreciado Rogerio, lo que importa es esta armonización de agendas. Decía un ex embajador, y permíteme cerrar con ello, Alfonso Reyes, en Buenos Aires, le escribía al entonces presidente mexicano Plutarco Elías Calles: señor presidente, ¿cómo quiere que esta embajada funcione si el agregado político miembro del sindicato se dedica a las masas, el diplomático de carrera a las mesas, el clérigo nombrado por usted agregado cultural a las misas, el cadete agregado militar a las mozas y yo, pobre poeta, a las musas? ¿Cómo quiere que esta embajada funcione? Y entonces esta armonización que tenemos en las Américas, estrictamente en la parte iberoamericana con Andorra, Portugal y España, en la parte birregional con Europa y por supuesto con Asia, y sin olvidar lo interamericano, pues nos compromete. Me parece que todos tenemos una agenda por armonizar, y los programas tan asertivos como los que tú lideras lo ejemplifican de una manera nítida y muy sobresaliente. Muchísimas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Octavio García Ramírez. Un saludo muy especial también a todos los amigos de México y espero verte pronto personalmente en alguna actividad. Muchas gracias, igualmente. Saludos compartidos. Hasta luego. A usted que está con nosotros, quédate allá, que volvemos en un instante con Liderazgo para Trascender.
sido el programa Liderazgo para Trascender de hoy. Tivemos la lectura de parte del capítulo del libro Lideranza Humanizada e Inteligencia Emocional, la entrevista directamente de México con Octavio Ramírez y la próxima semana volveremos una vez más, siempre acá por hoy de Digital TV. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Hoy de Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.